Mi abuelo vivió hasta los 113 años. Hasta donde yo sé, ni siquiera está muerto todavía. De hecho, creo que jamás morirá. Pero cualquier parte sensible de él que quede, no puede comunicarse de ninguna forma significativa. Sin embargo, sé en mi corazón que él todavía está allí, gritando para que le llegue la muerte en cada momento de su horrible existencia. Hoy es el 5º año desde la última vez que hablé con el hombre. Fue un ser humano increíble y me ayudó a vivir con él y su esposa después de la muerte de mis padres. Había cumplido 5 años. Estaba sentado en el asiento trasero del auto de mis padres, dibujando en un libro para niños mientras el auto comenzaba a girar en círculos. Sin que ninguno de nosotros pudiera reaccionar, nos volteamos y chocamos con un conductor que se aproximaba, matando a todos los que estaban adentro, excepto a mí. Los detalles del recuerdo son confusos. Todavía tengo pesadillas vívidas al respecto hasta el día de hoy. Todo lo que recuerdo es el hospital, los médicos corriendo y mis abuelos tratando de consolarme. En cierto modo no estaba preocupado. Todavía era demasiado joven para entender el concepto de la muerte. Pero lloré solo por la falta de familiaridad con la situación. Quería volver a abrazar a mi madre y escuchar a mi padre contarme chistes infantiles, pero sus voces se habían ido para no volver a ser escuchadas. Fue así como viví con mis abuelos. Ya tenían 60 y tantos cuando me adoptaron oficialmente, pero sus corazones eran jóvenes y sus mentes estaban decididas. Estaban dispuestos e hicieron todo lo que estaba en su poder para asegurarse de que yo creciera hasta convertirme en una persona medio decente. Los amaba y todavía los amo, pero mi memoria ahora está manchada por los horrores que he presenciado y la maldición que arruinó nuestras vidas. Durante la siguiente década me criaron como a su propio hijo. Durante ese tiempo aprendí cada pedacito de información importante para adultos que necesitaba. Recuerdo que me hablaron sobre mi primer enamoramiento, me explicaron matemáticas básicas y la conversación sexual increíblemente incómoda que me dio alguien nacido medio siglo antes que yo. Si bien sus intenciones eran buenas, pero no estaban exactamente educados sobre el tema de ninguna manera moderna. Pero no importaba. Me tomaron de la mano en todos los hitos importantes en la vida de un niño. Y si no fuera por ellos, nunca habría sobrevivido hasta la edad adulta. Ni siquiera me daría cuenta de nada malo en nuestro pequeño mundo hasta que cumplí la adolescencia. No podía tener más de 17 años cuando noté por primera vez que la salud de mi abuelo se estaba deteriorando. Siempre había sido un hombre increíblemente en forma. Tenía esta cantidad excesiva de energía contagiosa que nunca cesó. Siempre que lo necesitaran, estaría allí sin importar la hora del día. Nunca se rindió y siempre estuvo dispuesto a ayudar. Y la primera señal de que su vida estaba a punto de cambiar fue algo menor. Acababa de tomar una siesta. Para la mayoría podría haber parecido algo normal para cualquier persona de edad avanzada, pero durante toda mi vida nunca lo había visto dormir más de 6 horas por la noche, y los sueños diurnos le eran demasiado extraños. Sin embargo, ahí estaba él, durmiendo en el sofá alrededor del mediodía, y aunque no debería haber sido tan sorprendente, sabía que algo andaba mal. Abuelo, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás tan cansado? Le pregunté, esperando que acabara de pasar una noche inexplicablemente mala. Oye, no lo sé. Simplemente me siento exhausto, dijo.
Esas fueron las palabras que empezaron todo. Durante las próximas 2 semanas, necesitaría siestas frecuentes. Olvidaba las cosas simples y actuaba de mal humor. Fue increíblemente extraño ver al hombre con un sentido imperecedero de positividad caer para ser como una persona normal. Porque para mí siempre había sido tan extraordinario. De hecho, para mí era como un superhéroe. Así que verlo así me dolió a un nivel que simplemente me es difícil de explicar. Aún así, pasaría otro mes antes de que mi abuela finalmente lo convenciera de que visitara a un médico. Ella siempre había sido una persona tranquila. En cierto modo, era completamente opuesta a mi abuelo. Le encantaba dormir y no le importaba ver películas todo el día. Pero estaba preocupada, haciendo todo lo posible por cuidar al hombre cansado, prácticamente rogándole que visitara a un médico. Siendo el hombre cariñoso pero obstinado que era, tomó un tiempo. Pero una vez que estuvo de acuerdo, no fue un caso complicado en absoluto. Linfoma, etapa 4. Intratable, mucho menos para un hombre de su edad. Los médicos le dieron 6 meses de vida y mi alma se hizo añicos cuando las palabras se procesaron en mi mente. Apestaba, pero aún no estaba muerto. Decidimos darle lo mejor del mundo con el poco tiempo que le quedaba. A pesar de estar cansado, incluso gruñón, su optimismo nunca se desvaneció. Todavía hacía todo lo posible para hacernos felices, incluso al borde de la muerte. Lo llevamos a cumplir todos los sueños que tuvo. Visitamos Noruega y escalamos Kjerag, aunque tardó un poco en llegar. Luego visitamos el Parque Nacional Khao Sok en Tailandia e hicimos un viaje en barco. Estaba feliz, y por un solo momento el pensamiento de su enfermedad abandonó nuestras mentes. Pero eso no duraría mucho. Seguía poniéndose más enfermo, más débil, más cansado cada día. Se acercaba a su muerte, semana tras semana, mes tras mes. En el momento estimado de su muerte, era un mero esqueleto de su antiguo yo. La piel cubría los huesos. Estaba postrado en la cama y necesitaba ayuda con cada tarea sencilla. Mi abuela y yo compartimos la carga de alimentarlo y limpiarlo, esperando el día en que finalmente tomara su último aliento. Pero luego pasó el 6.º mes, y aunque su cuerpo parecía roto sin posibilidad de reparación, no moría. Al principio estábamos felices, llenos de alegría de pasar unos días más con él. Pero cuando pasó el 7.º, 8.º y 9.º mes, empezamos a preocuparnos. Mi abuelo no estaba mejorando, solo se estaba pudriendo en su cama. Su cuerpo se desvanecía lentamente mientras sufría dentro de su propia carne, atrapado con una sola forma de escapar: la muerte. Hola, Guido, dijo mientras lo ayudaba a beber un vaso con agua. Honestamente, odiaba ese apodo. Se sentía tan infantil, aunque, bueno, la familiaridad de todo era una emoción bienvenida. ¿Cómo te sientes?, pregunté. Como si me estuviera muriendo, dijo como si fuera una broma. Simplemente no sé por qué no ha sucedido todavía. Sabes que tuve una buena vida, ¿verdad? Lo sé, abuelo. No me arrepiento de nada. He visto tanto. He hecho todo lo que siempre quise hacer.
¿Pero sabes cuál es mi logro del que más me enorgullezco?, preguntó. Negué con la cabeza. Tú, David, acogiéndote, teniendo la oportunidad de envejecer y ver en qué tipo de hombre te has convertido. No podría pedir nada más. Se me formó un nudo en la garganta. Amaba al hombre como a un padre, pero ni una sola vez lo había llamado papá. Eso me hizo sentir culpable, aunque sabía que nunca lo había esperado. Me quedé allí en silencio y lo vi luchar por recuperar el aliento entre palabras, sin saber cómo ayudarlo a sentirse mejor. Te amo, abuelo. Fue todo lo que pude decir. Yo también te amo, Kido. Tenía que estar a solo unos momentos de la muerte, con la respiración contenida y la piel pálida como una sábana. Después de esa última frase, empezó a perder el conocimiento. Su tiempo estaba cerca, podía sentirlo, pero simplemente no se iba. Estoy listo para morir, susurró medio dormido, pero la muerte no lo recibía. Las semanas se convirtieron en meses, y cuando había pasado un año desde su diagnóstico, apenas podía hablar. Encontré a mi abuela llorando en la cocina. Tenía miedo de vivir sin él, habiéndolo conocido durante casi el 90% de toda su existencia en la Tierra. Sin él, bien podría no haber vivido, razón por la cual habían hecho un pacto de que de alguna manera morirían juntos. Pero no estaba enferma, ni siquiera actuaba como vieja. Estaba tan sana como lo había estado décadas antes y nada iba a cambiar eso. «¡No quiero que se vaya!», gritó. «No quiero vivir en un mundo sin él». Sin decir una palabra, la abracé, esperando que se calmara un poco. Pero ella no lo aceptaría. Habían tenido una buena y larga vida juntos, pero estar separados por el reino de la muerte era una idea aterradora. Ella simplemente no podía soportarlo. Seguía avanzando el tiempo y mi abuelo seguía debilitándose. Ya estaba atado a su cama y ni siquiera podía alimentarse por sí mismo. Era una caparazón de su antiguo yo fuerte, y a pesar de las protestas de mi abuela, no quería seguir luchando. Innumerables médicos lo visitaron, cada uno afirmando que estaría muerto en un día, pero los días ya se habían convertido en meses y luego en un año. No podía morir, por mucho que lo deseara. ¿Por qué sigo aquí?, dijo. Su voz simplemente era un susurro. Me duele tanto. ¿Por qué no puedo dejar este lugar? No lo sé, abuelo, respondí con una mezcla de dolor y confusión. No podía hablar mucho. El dolor lo mantenía mayormente en un estado de ensueño. Solo hice todo lo posible para cuidarlo, pero verlo tan enfermo me destrozó el alma de formas que ni siquiera creía posibles. El recuerdo de quien había sido una vez se desvanecía con cada día que pasaba, y con él la sensación de mí mismo. Pasaron 4 años así, con mi abuelo sufriendo una enfermedad terminal que simplemente no lo mataba. Con frecuencia encontraba a mi abuela llorando sola. Seguía murmurando algo para sí misma. Sonaba tan culpable y aún así ignoró mis preguntas durante meses.
pero a pesar de lo terca que era, incluso ella terminó por romperse. Es mi culpa, sollozó. No puedo dejarlo ir. ¿De qué estás hablando? Es una maldición. Ha estado en nuestra familia durante generaciones. Las personas que amamos no pueden pasar. Simplemente siguen viviendo hasta que estemos listos. Y no estoy preparada. No importa cuánto lo intente, simplemente no puedo. Me prometí a mí misma que nunca me enamoraría tan profundamente. Pero yo... Se detuvo. ¿Qué estás diciendo exactamente? No puede morir, a menos que yo lo deje. Pero no puedo dejarlo. Lo he intentado, pero simplemente no puedo. Seguía llorando. La abracé, todavía procesando la información que acababa de compartir. Aunque encontré los hechos difíciles de creer, tenía sentido. Siempre había habido una especie de energía extraña entre mis abuelos, como si sus almas se fusionaran en una. Supongo que de eso se trata el verdadero amor, pero ¿podría realmente evitar que alguien muriera? Tienes que dejarlo ir, le dije mientras las lágrimas brotaban de mis ojos. Lo he intentado, dijo. Simplemente no sé cómo. Obviamente ella necesitaba ayuda, pero yo no tenía la menor idea de cómo obligar a alguien a dejar que su único amor verdadero se desvaneciera. Tenía que idear un plan, pero también necesitaba tiempo. Desafortunadamente, debido a las cosas del destino, nunca tuve la oportunidad. Al día siguiente, cuando mi abuela iba de compras, sufrió un infarto. Se cayó al suelo en una de las esquinas de la tienda, escondida detrás de un estante en las primeras horas de la mañana. Pasaron 50 minutos hasta que alguien la notó, momento en el que ya era demasiado tarde. Solo recibí la noticia después de llegar al trabajo. Dejé todo y corrí al hospital, pero no había esperanza. Hacía mucho que se había ido. Después de resolver el papeleo, me dirigí a casa. Si bien no estaba seguro exactamente de lo que encontraría allí, una parte de mí se sintió aliviada de que, sin la conexión de mi abuelo finalmente podría pasar sin restricciones que lo encerraran en este mundo. Con gran temor, entré a su habitación, esperando encontrar un cuerpo sin vida. Allí yacía, inmóvil en la cama. Dejé escapar un suspiro de alivio cuando vi lo que pensé que era su cadáver, pero luego noté que su pecho se movía. Y aunque no estaba exactamente vivo, su cuerpo no le había permitido pasar. ¿Abuelo? Dijo, sin aliento. Inmediatamente se formó un hoyo en mi estómago, cuando me di cuenta de que no solo su sufrimiento iba a continuar, sino que el amor de su larga vida había pasado sin la posibilidad de despedirse. Es la abuela. Se ha ido, dije con la voz quebrada. Esperaba una respuesta, pero se quedó allí en silencio. Al principio pensé que no me había escuchado, pero luego vi las lágrimas. Estaba demasiado débil para hablar. Apenas podía expresar su agonía. ¿Por qué no había muerto? Hice mi mejor esfuerzo para consolarlo, haciéndole compañía hasta que creí que finalmente se había quedado dormido.
¿tenía tantas preguntas? Me pregunté por qué mis padres no habían estado bajo la misma protección y por qué no se había levantado la maldición después de la muerte de mi abuela. ¿Había sido porque murieron al mismo tiempo? ¿O la maldición simplemente se saltó generaciones? Independientemente de la respuesta, no pude dormir esa noche. Me quedé en la cama mirando al techo. Mi corazón estaba vacío, desprovisto de cualquier emoción. No estaba exactamente triste, solo me sentía entumecido, vacío y sin esperanza. A medida que avanzaba la mañana, me despertó el sonido del canto de los pájaros y la luz del sol asomándose por la ventana. El mundo exterior parecía esperanzado y optimista, totalmente diferente a cómo me sentía. Simplemente mostraba que no importaba cuán destrozada hubiera sido mi propia vida, el mundo avanzaba como si nada hubiera cambiado. Todos éramos igualmente insignificantes en el gran esquema de las cosas. Y dolía. Me acerqué para comprobar si mi abuelo necesitaba ser alimentado o limpiado, pero cuando encontré la puerta de su dormitorio ya abierta, me quedé paralizado en el lugar. Había un rastro de algo que se alejaba de la habitación y entraba en la cocina. Mi abuelo, de alguna manera, había dejado su cama solo. Corrí por el sendero mirando cómo el líquido se volvía rojo de sangre, con trozos de piel vieja pegados al suelo. A medida que avanzaba, el sendero se volvía más denso y carmesí. La piel fue reemplazada por carne roja con trozos de grasa seca y músculo que se había caído en el camino. Entonces vi a mi abuelo, tirado en el piso de la cocina con un cuchillo en la mano. Se había cortado las muñecas, pero la sangre ya no brotaba de la herida. Corrí a su lado, tratando de ayudar mientras esperaba que estuviera muerto. Cuando lo toqué, jadeó en busca de aire, tan vivo como siempre, pero con un dolor insoportable. Su torso y brazos estaban en carne viva por el camino por el que se había arrastrado, revelando huesos y necrosis debajo. Su carne estaba tan plagada de enfermedades que simplemente se había desprendido en el camino. Por supuesto, debería haber muerto. ¿Qué has hecho?, pregunté en estado de shock. Solo quiero estar con ella de nuevo. Pero no en este cuerpo roto, dijo entre jadeos, antes de colapsar en mis brazos y perder el conocimiento. Llamé a una ambulancia, aunque sabía por experiencia previa que no ayudaría. Tenía tanto miedo de perderlo, pero tenía más de que sobreviviera a la terrible experiencia y continuara con su existencia en una agonía incesante. Todo lo que quería era que muriera, para que finalmente pudiera estar en paz. La ambulancia llegó rápidamente con 2 hombres de mediana edad entrando apresuradamente. Tenían una mirada adormecida en sus rostros cuando irrumpieron por la puerta. Me dijeron que habían sido endurecidos por el trabajo. Pero cuando encontraron a mi abuelo en el piso, ambos palidecieron como las sábanas. ¡Por favor, ayúdalo! Una vez que pasó el impacto, se lo llevaron en una camilla, dejándome solo en un charco de sangre y carne seca. La policía me interrogó poco después de que se llevaron a mi abuelo.
pero en mi estado de shock ni siquiera podía recordar lo que les dije. Todo lo que llega a mi mente fue una llamada del hospital. Querían que entrara y hablara con mi abuelo, ya que aparentemente se había negado a cooperar. Les dije todo lo que pude sin parecer loco, pero no fue de mucha ayuda. Simplemente no moriría. Acordaron mantenerlo en el hospital en un futuro previsible, aunque todos los médicos allí aseguraban que moriría en cualquier momento. Prometieron mantenerlo cómodo, una tarea inútil en su estado actual. Traté de explicarme, pero ¿cómo iban a creerme? Durante toda la próxima década lo visité todos los días. Durante ese tiempo su cuerpo siguió decayendo. Perdió la vista, el oído y poco antes de cumplir 100 años, también perdió la voz. Básicamente había perdido todos los medios de comunicación, pero su pulso seguía siendo fuerte y su cerebro estaba activo. Había quedado atrapado dentro de su propio cuerpo sin forma de escapar. En un momento lo llegaron a desconectar, pero incluso entonces el monitor registró el inconfundible sonido de los latidos de su corazón. En todo el sentido de la palabra, estaba muerto, al menos todas las partes de él que importaban. Pasó el tiempo, y cuando alcanzó la edad madura de 113 años, se había convertido en una especie de anomalía entre los círculos científicos de la zona. Su condición incluso había atraído la atención de organizaciones más encubiertas. No pasó mucho tiempo antes de que los investigadores comenzaran a visitarlo para ver cómo estaba. Entonces llegó el día en que simplemente había desaparecido de su cama. Los médicos y enfermeras intentaron afirmar que había muerto mientras dormía. Viendo la mirada de culpabilidad en sus rostros, sabía que eso era poco más que una tontería absoluta. Se lo habían llevado para estudiarlo, dejándome con muchas preguntas y pocas respuestas. Han pasado 5 años y no tengo la menor idea de dónde está mi abuelo, pero sé que todavía está sufriendo. Cualquiera que sea la maldición que haya infligido a mi familia, no se puede romper. Por eso me he guardado para mí. No es que no sienta amor, es solo que me aterroriza dejar que alguien se acerque, obligándolo a sufrir como mi abuelo. No importa lo solo que me sienta, es mejor que obligar a alguien a vivir para siempre. Recuerda que